Daniela. Esperamos unos minutitos más mientras se van conectando sus compañeros. A ver quiénes más aparecen. Sí, doctora, buen día. Buen día, Vivian. Isa. Peña. José Luis Rosemary. Buenos días. Buenos días, Rosemary. Ignacio Quiroga. Mira. Bueno, queridos estudiantes, jóvenes y señoritas, ahora, como ya habíamos concluido el tema de ansiedad, lo que nos corresponde avanzar ahora es el tema de trastorno bipolar. Que precisamente este trastorno bipolar entra en lo que son los trastornos de tipo afectivo. ¿Se acuerdan que ya habíamos avanzado el tema de depresión, no es cierto? Que era parte del trastorno de tipo afectivo. Ahora todavía hay una serie de componentes importantes que tienen que ver con otros trastornos, pero que van ligados a la afectividad con una clínica distinta. Es decir, que los signos, los síntomas, el tiempo en el que se va a dar seguramente va a ser distinto. Cuando hablamos de trastorno bipolar, e incluso es un término muy utilizado por una serie de todo el componente social, porque decimos estoy bipolar porque un día estoy bien, al día siguiente me siento mal, hoy día en la mañana estoy bien y en la noche me siento mal, estoy depresiva, estoy triste, estoy bajoneada, pero después estoy muy contenta, y en realidad no es eso el trastorno bipolar. Con las características que ustedes van a ir a ver sobre la enfermedad,
ahora van a poder evidenciar de que el trastorno bipolar no es simplemente en un día que tiene que hacer esos cambios de estado de ánimo, sino tiene un tiempo prolongado en el cual va a necesitar de que se desarrolle o solo un episodio de estar muy contento y muy feliz y muy tranquilo, o en otro episodio de estar muy deprimido, muy triste, muy melancólico. Entonces, esto tiene una clasificación. El trastorno bipolar se va a ir a clasificar en 4 partes, que esas vamos a ir a desglosarlas, ¿ya? Al finalizar, les pido por favor de que me hagan las consultas que deseen. Acá está la clasificación. Según el Manual de Diagnósticos Mentales y el tratado, el DSM-4, tenemos los trastornos bipolares que son de tipo 1, de tipo 2, el trastorno ciclotímico y el trastorno bipolar no especificado. ¿Qué implica el trastorno bipolar tipo 1? Como ustedes pueden observar ahí en su pantalla, los episodios depresivos con presentación de uno o más episodios maníacos o mixtos. Estamos hablando de que en el trastorno bipolar 1 va a tener que sí o sí haber depresión, muchos episodios de depresión, pero puede haber en alguna ocasión un episodio maníaco o a veces acompañarse entre depresivo y maníaco. Ya en el trastorno bipolar de tipo 2, los episodios depresivos son con episodios hipomaníacos, es decir, de que no llegan a ser maníacos. Ahorita vamos a tener que recordar un poquito lo que es manía, hipomanía y depresión, para que así ustedes no se me estén perdiendo del tema. El trastorno ciclotímico, que lo vamos a ir a desarrollar y ya se los voy a indicar, y el trastorno bipolar no especificado, que en realidad como que es media indiferenciada la clínica, ¿ya? ¿Qué pasa antes de que empecemos a hablar sobre los trastornos bipolares? Tienen ustedes que recordar primeramente que cuando yo el anterior semestre hablaba de afectividad, habíamos hecho incluso me acuerdo que en la pizarra se los había dibujado en cómo un estado de ánimo normal tiene que estar. Un estado de ánimo normal, por ejemplo, se encuentra así, recto. Está normal, está tranquilo, responde a las dificultades normales de la vida, todo bien, pero ¿qué es lo que sucede posteriormente? Empieza a haber una subida y una bajada. Dentro de esa subida, y esa bajada, si observan ahí, dentro de esa subida, estamos hablando en el punto más alto, el episodio maníaco. Y ya en el punto más bajo, el episodio de depresión. Entonces, vean ustedes lo recto, que es lo normal, arriba, que es la manía, abajo, que es la depresión. En medio de esto, de manía y lo normal del estado de ánimo, está el estado hipomaníaco. O sea, que no llega a ser una manía, pero que tampoco no es un estado de ánimo normal, sino que está encima de lo normal, pero que todavía no ha perdido alguna función. Ya depresión está totalmente abajo. ¿Qué implica ser maníaco? Cuando hablamos de manía, estamos hablando de que un paciente tiene las características de ser acelerado, pensar muy rápido, hablar completamente rápido, o sea que tiene verborrea y tiene taquipsiquia. Además de eso, que tiene ideas delirantes, casi siempre que vienen con lo megalomaníaco, lo grande. Por eso es que dentro de sus ideas delirantes están creerse de que son seres superiores, creerse de que tienen algún don especial para poder solucionar el problema de las personas en común. Creer de que son príncipes, de que son reinas, de que pueden con su mirada levantar árboles, sembrar plantas, en fin. Tienen todas esas características que son siempre sobrenaturales, pero hacia lo grande.
Eso estamos hablando en manía. Además de eso, que eso es completamente, viene con algo donde el paciente, al tener esta fuga de ideas, porque su pensamiento es muy rápido, se distrae fácilmente, entonces pierde la atención constantemente. Bajamos un poquito de eso y teníamos la hipomanía. Ya en la hipomanía, el paciente que presentaba era un paciente que igual estaba con un estado de ánimo así, muy contento, muy feliz, pero que no perdía el sentido de la realidad. Entonces era un paciente que no tenía delirios, que no tenía alucinaciones como el otro paciente con manía, pero sí tenía mucha aceleración en las cosas que hacía. Estaba más inquieto, más hiperactivo, se movía, como que estaba siempre exaltado, pero reconocía que eso era molestoso para él. Entonces, no hay pérdida de conciencia de lo que está viviendo. Bajamos a depresión, que ya la depresión es un estado un estado mental, físico, psíquico, donde la persona está completamente triste en su rostro. Ustedes pueden evidenciar de que no hay reacciones frente a estímulos, e incluso puede haber intentos o ideas suicidas, puede pensar de que se siente minusválido, de que es un inútil, todas las ideas que vengan de forma negativa hacia él mismo o hacia ella misma, entonces son parte de la depresión. Entonces ya tenemos ahí esas definiciones. Con esas definiciones, ustedes ahora ya entran a lo que son los trastornos bipolares, porque precisamente en el trastorno bipolar 1 habíamos visto de que hay episodios depresivos, pero que también se acompañan con episodios de tipo de manía y con episodios mixtos. O sea, que puede ser manía y depresión, ¿ya? Pasamos a los aspectos clínicos. Y vamos a ir directamente ya a desarrollarlos porque el querer redundar en historia, en otras cosas que no tienen mucho valor para ustedes, no necesita ser redundante ante eso. Dentro de los aspectos clínicos de los trastornos bipolares, tenemos los episodios, ¿cómo van a ser? Miren, episodios depresivos, episodios maníacos, episodios mixtos y episodios hipomaníacos. Lo que ya les dije, cuando es mixto, no se olviden, mixto es de depresivo y de maníaco, o sea que puede tener los dos. Y el hipomaníaco, el que les había explicado. ¿Cuándo son episodios depresivos? La presencia de síntomas de depresión mayor, con un mínimo de 2 semanas. No se me olviden los criterios diagnósticos de depresión mayor. Siempre les había dicho casi todo, hay algunas cosas como que se vuelven a repetir, e incluso hay algunos síntomas y signos que van a volver a repetir. Entonces, cuando asociemos episodios depresivos, siempre va relacionado con los episodios depresivos de tipo mayor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Su estado de ánimo está deprimido totalmente. Por eso es que hay un desinterés total hacia las actividades que hacía. Y más aún, hay una anedonia. Y esa anedonia significa esa incapacidad para disfrutar de cosas placenteras que antes normalmente le gustaba, las disfrutaba hacer. Como punto 1, dentro de eso, se instauran agudos, súper rápido. Esas 2 semanas es donde ya se presentó ese cuadro así de episodio depresivo. El predominio de la apatía o de la tristeza, ahí va acompañado apatía, una persona como floja, como que desgano, como que no tiene ganas de querer hacer nada, por el mismo hecho de su estado de ánimo. La inhibición psicomotriz, si una persona está desganada, evidentemente, ¿cómo va a ser la parte motora? ¿Cómo se va a mover? Va a estar pues lento, inhibido, nosotros con difícil forma de poderlo hacer de que camine, se mueva y haga alguna actividad. Hipersomnia, sobre el insomnio. Es decir, que puede haber un aumento en la cantidad de horas que no duerme. O lo contrario, puede haber un aumento de todo el día con horas de estar durmiendo, como había en el episodio depresivo mayor.
menor incidencia de anorexia y pérdida de peso, a diferencia de lo que esto sí, digamos, es una característica, a diferencia de lo que era el trastorno depresivo mayor, que había una pérdida corporal de 20% del peso, aquí es menor. Puede ser que se acompañe de disminución de peso, pero no es el 20% como en el otro trastorno que se debía cumplir. Mayor labilidad emocional. Significa que ese paciente está lábil, llora. Frente a cualquier situación, está derramando lágrimas. Mayor frecuencia de la clínica de pseudodemencia, o sea que puede tener algunas características como de que ha perdido se ha olvidado de ciertas cosas, no puede concentrarse, no puede atender, no puede hacer. Todo esto que viene de la mano porque está apático, está inhibido y se encuentra triste. Y mayor probabilidad de tener síntomas psicóticos. ¿Qué significa esto? Que dentro del episodio depresivo sí pueden haber trastornos, o pueden haber, alteraciones de alucinaciones en la sensopercepción, o pueden haber ideas delirantes. Y más aún, un comportamiento totalmente extraño y fuera de lugar. Pasamos. Ahora, ¿qué especificaciones se tienen que hacer según el Manual de Diagnósticos Mentales cuando son los síntomas psicóticos, crónicos, melancólicos, síntomas atípicos, de inicio en posparto con síntomas catatónicos? Esto es importante que lo sepan. Esto en realidad es bueno que lo lean, pero tampoco así para que las personas que les cuesta un poco más el poder memorizar algunas cosas los tengan que ser de ley, porque esto evidentemente es un poco ya más para especialidad. Pero sí es bueno que sepan cuándo hay síntomas psicóticos, ¿no? Síntomas psicóticos cuando ya van a estar siempre presentes las alucinaciones, los delirios, lo que ya les había mencionado. Síntomas melancólicos cuando ya hay la pérdida del placer en las actividades frente a estímulos que antes eran placenteros. Los síntomas atípicos. Cuando hablamos de síntomas atípicos, significa de que hayan otras cosas más que salgan de lo que en realidad se encasilla en la enfermedad. Si la enfermedad con episodio depresivo tiene que ser siempre con tristeza, con apatía, con inhibición psicomotor, con alguna pérdida de peso no considerable, con alguna labilidad afectiva. Entonces, si aparece otra cosa un poco que sale fuera del lugar, cómo empezar a tener alteraciones, mejoras positivas frente a alguna situación, entonces eso nos da a pensar de que tal vez no esté con algún trastorno con episodio depresivo, porque el episodio depresivo tendría que ser todos los días así. Pero por ahí es solamente instantáneo, tal vez es 1 hora, 2 horas y después nuevamente toda la semana persisten los síntomas del episodio depresivo. Entonces eso hay que tomar en cuenta, porque pueden haber estos síntomas atípicos. De inicio en el posparto. Esto también a veces, bueno, en este tiempo sí se ha ido viendo de que es muy frecuente que después de tener al bebé dar a luz o después de tener una cesárea, hay una gran probabilidad, de acuerdo a las características de la misma paciente, de poder hacer una depresión postparto. Y este va a ser otro tema que ya lo vamos a ver seguramente el día miércoles. Con síntomas catatónicos. Si ustedes recuerdan, en esquizofrenia catatónica habíamos visto cómo era, ¿no? Esa rigidez muscular, esa falta o esa flexibilidad seria como catalepsia, ser súper negativo frente a las posturas extrañas, frente a lo que se le pide que haga, la adopción de las posturas súper extrañas e incluso de que esto puede hacer de que no obedezca frente a las situaciones que les pedimos. Entonces puede venir con todo eso. Entonces, episodio depresivo, para que no se me pierdan de ahí. Y ahora pasamos a episodios maníacos. Cuando un paciente está con episodio maníaco. El episodio
del episodio maníaco dentro del trastorno bipolar, qué se implica y qué significa. Un estado de ánimo que esté eufórico, contento, alegre, feliz, expansivo, que se crea súper grande, que puede hacer cosas súper inmensas, que puede crear, que puede llevarse el mundo por delante. O irritable de que esté completamente a un poquito de que al tocar algún tema que le molesta se enoje, se enfade y tienda a agredir a las personas, ya sea de forma verbal o sea de forma física. Entonces ese estado de ánimo es presente en el episodio maníaco. La autoestima siempre es exagerada, por eso es que siempre se cree de que es grandioso, de que tiene poderes, de que puede hacer, de que puede llevar, de que puede construir, todo eso siempre viene exagerado. Habla acelerada, verborrea, fuga de ideas. Disminución de la necesidad de dormir. Evidentemente, el episodio maníaco no duerme. Es un paciente que si lleva con la clínica 1, 2, 3 semanas, no duerme esas 3 semanas. Realmente sí se respeta eso en estos pacientes. El aumento de actividades placenteras o de alto riesgo. Eso significa que las actividades placenteras, como por ejemplo ir de compras, en el caso de que sí es una paciente con episodio maníaco femenina, ir de compras para las mujeres en la mayoría siempre es placentero, entonces puede ir y hacer grandes gastos con esas compras que ha querido llevar. Puede ser que también en el caso de hombres o de mujeres que les gusta ir a apostar y jugar, entonces puede ser que vaya, haga todo eso, pero pierda grandes cantidades de dinero por estar inmerso en esa actividad. Además de que hay un alto riesgo con desprecio de este. Entonces, todo esto se puede alterar de acuerdo a la actividad placentera que haga ese paciente. Conductas imprudentes. ¿Cuáles son esas conductas imprudentes que pueden tener el paciente maníaco? Muy probablemente que conduzca súper rápido, porque se cree de que precisamente es un corredor, te estoy diciendo, ¿no? Un ejemplo nada más de que es el mejor corredor de autos y que necesita llegar y sobrepasar a todos, entonces muy probablemente en eso sí llegue a atropellar, a hacer daño o él mismo cometer algún hecho así. Entonces, estas conductas imprudentes siempre vienen de la mano con ese episodio. Comportamientos hostiles y violentos, evidentemente por el hecho de que se cree, por el hecho de que puede ser que alguien esté negativo frente a lo que él pide o hace o lo que él dice que es, entonces ahí puede agredir a las personas. Síntomas psicóticos que pueden aparecer en cualquier momento, y esto puede ser ya congruente con la enfermedad o incongruente con los síntomas, con otros síntomas catatónicos. ¿Qué significa congruente e incongruente? Congruente cuando va relacionado con el delirio. Es decir, que si la persona está padeciendo de un síntoma psicótico, por ejemplo, ¿no? El paciente se cree de que tiene el poder de sanación y que es el Hijo de Dios, se cree Jesús. Entonces, como tiene ese delirio megalomaníaco y místico a la vez, puede al mismo tiempo aparecerle las alucinaciones auditivas de que está siendo hablado por su Padre Dios y que Él le está diciendo, tú con este poder de sanación vas a ir y te vas a dirigir a la población en este lugar. Entonces, está de la mano. Es algo que se vincula netamente. No está totalmente fuera de lugar, sino que hay como que una historia ahí bien armadita. Pero en realidad sí es incongruente con los síntomas psicóticos. Puede ser de que los síntomas psicóticos estén relacionados con que tiene este delirio de que sí se cree el Hijo de Dios, de que va a sanar a todo el mundo, pero al mismo tiempo recibe alucinaciones o tiene alucinaciones de tipo auditivas y visuales que van relacionados con que hay personas que también dentro de ese grupo lo están mirando
y que esas personas son demonios y que esos demonios son extraterrestres y que los extraterrestres también tienen algún plan con hacer algún, no sé, cualquier cosa, algún beneficio o alguna maldad, o también están en concordancia con él. Entonces, como que no hay una relación, corta directamente lo que tendría que ser una historia súper hilvanada, digamos, con todo un seguimiento, así una historia bien bonita como un cuento, y se corta con algo que está totalmente fuera de lo que está comentando el paciente. O incluso pueden aparecer síntomas catatónicos, toda esa alteración psicomotora, rigidez, negativismo, todo lo que aparecía en la esquizofrenia de tipo catatónica. La alteración acá, en este paciente con episodio maníaco, es suficientemente grave como para interferir en las actividades sociolaborales y precisar de un ingreso hospitalario. O sea, estamos hablando de que este paciente sí es grave. No digo que el depresivo no era grave, es grave también, pero este paciente, por la cantidad en cómo se maneja comportamentalmente, necesita sí o sí estar sedado, necesita estar bajo contención física, necesita medicación rápidamente para poder calmar, dormir y controlar todo lo que está pasando en ese momento. Pasamos. Los síntomas psicóticos que pueden aparecer afectivos, excepto en la hipomanía, como ya les había dicho, en la hipomanía no hay eso. Además de que los síntomas psicóticos congruentes al estado de ánimo, los incongruentes, que ya les había explicado. Entonces, es simplemente para que así ustedes puedan volver a releer esta diapositiva que viene de la explicación de la otra. Algo que no les había mencionado acá en los maníacos, y que es muy importante también, como ellos tienen un aumento de las actividades placenteras, no se olviden de que una actividad placentera es el sexo, para todo el mundo. Entonces, el tener una actividad placentera, en ellos se incrementa, el líbido es súper elevado. Entonces, hay muchos pacientes que comentan en el mismo consultorio, después de haber pasado por ya ese proceso del episodio maníaco, que han estado, o la familia, o la misma pareja, o las parejas con las que han estado, que hay varios pacientes que tienden a encerrarse días tras días haciendo actividad sexual con otras personas, y ahí vienen también las enfermedades de transmisión sexual y bueno, y todo lo que conlleva de la mano al estar en esa constante actividad. Pasamos. ¿Qué pasa con los episodios mixtos? Dentro de los episodios mixtos, ya podemos ver que acá ya coexiste lo que es tanto los síntomas depresivos y los síntomas maníacos, o sea, la mezcla de ambos que habíamos visto. Aquí ya se conceptualiza en diversas formas como los estados transaccionales. Entonces podemos ver ya que está una ciclación ultra rápida. Un poquito más adelante les voy a decir ciclación, qué es la definición de ciclación, para que así ustedes tengan bien claro, pero no se van a ir perdiendo sobre eso, porque no es más que cuando el paciente vira de estar, cambia de estar en un estado maníaco a estado depresivo. Pero eso tiene que tener un tiempo, y ese tiempo no se respeta, por eso es que se llama ultra corto, porque es menos de semanas, de días que se da todo eso. El estado clínico, independiente de la conceptualización actual. ¿Cuál es la prevalencia de que tenga episodios mixtos? Del 30 al 40%, según lo que se maneja. Perdón, que se me salió. Entonces, todo esto lo que coexiste en el episodio mixto, la forma más común siempre va a ser un cuadro caracterizado por ¿qué? Ya habíamos hablado.
Un paciente que está con un episodio maníaco tiene que estar hiperactivo totalmente, inquieto psicomotoramente, con un insomnio, taquipsiquia, habla rápido, piensa rápido y sobre todo ya en la parte de psicopatología conocemos como verborrea cuando el paciente habla rápido. El pensamiento depresivo, el llanto, la habilidad emocional, ideas de culpa, ideas de muerte, ideas de inutilidad. La presencia de cuadro mixto, según los criterios ya del Manual de Diagnósticos Mentales, el DSM-4, va a comportar si es grave, si es leve, moderado, o si es grave, moderado o leve, de acuerdo a la clínica, ¿no? De lo que se observa. Con o sin síntomas psicóticos, con o sin síntomas también catatónicos, y de inicio posparto. Eso es importante tomar en cuenta para que podamos hacer un diagnóstico. Ya en el episodio hipomaníaco, ¿qué es lo que vamos a poder evidenciar? Primero, el estado de ánimo va a estar elevado, expansivo o irritable durante un mínimo de 4 días. Esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Siempre en un episodio hipomaníaco, el tiempo que dura es mucho más corto que en el tiempo del maníaco. En el episodio maníaco, el tiempo es más de una semana. En el episodio hipomaníaco es 4 días. En el episodio depresivo son 2 semanas. Entonces, eso es para que ustedes me recuerden. 2 semanas depresivo, una semana, más de una semana maníaco y 4 días, solamente 4 días hipomaníaco. Entonces, estamos hablando que la clínica ahí es súper rápida. Esta alteración del hipomaníaco no es lo suficientemente grave como para causar todo el deterioro en todas las áreas sociales donde se desenvolvía. Menos para que necesite hospitalización. En el momento en que ya la persona empieza a darse cuenta que su estado de ánimo está siendo con mucha elevación, más eufórico, y las personas que están a su alrededor también se están dando cuenta, como la familia, tranquilamente puede ir a una consulta externa, empieza medicación, se sube un poco de dosis y baja. Ahora, si ese episodio hipomaníaco se lo deja varios días, muy probablemente sí pase un episodio maníaco y de un episodio maníaco necesita una internación. Entonces, todo es más leve en el episodio hipomaníaco, pero no están en un estado normal, ¿no? Están más elevaditos que eso. Hay la autoestima exagerada, la disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, distraído y con aumento de la actividad intencionada. ¿Qué significa actividad intencionada? Cuando, por ejemplo, nosotros ahora, o cuando estamos en nuestra vida rutinaria normal, digamos, ¿no? No estando ahorita en una cuarentena, pero tenemos una organización, y dentro de nuestra organización, de nuestro día o nuestra agenda, tenemos que realizar, ni bien nos levantamos, el tendido de nuestra cama, el cepillado de nuestros dientes, qué sé yo, una ducha, todo eso, en ellos se aumenta. Cualquier actividad que nosotros normalmente realizábamos, en ellos se aumenta. O sea que el tendido de su cama va a ser el súper tendido de su cama. Va a tener seguramente hasta que planchar las sábanas para dejarlo perfectamente. Va a tener que acomodar o lavar todos los días para que su cama esté perfecta, esté con un olor agradable, esté totalmente, o sea, la limpieza fundamentalmente se va a ver totalmente exagerada. En el cepillado de sus dientes, en el aseo personal, en todo eso, va a ser igual súper exagerado. Entonces, en todas las actividades que quiera hacer, si por ejemplo tiene que exponer ese día, capaz al día siguiente, entonces si ya está con el episodio hipomaníaco y como es una actividad intencionada que tiene que hacerla, probablemente no lea solamente de un autor, sino lea 5, 6, 7, 8 autores, se termine un libro toda esa noche y al día siguiente va a venir y va a hablar todo lo que ha podido captar. Entonces, es increíble cómo la actividad intencionada pareciera una motivación, pero no es una motivación, sino que ya viene con algo adulterado. Hay que diferenciar qué es hipomanía, alegría o felicidad no patológica. Miren, la hipomanía no tiene causa aparente.
es totalmente desproporcionada. Entonces no es normal. Es lábil, el paciente se muestra irritable, hostil al ser contrariado. Su intensidad puede llevar a una automedicación con sedantes o alcohol. Tiende a reducir la capacidad de su juicio. Cuando tiende a reducir la capacidad de su juicio, tal vez ya no va a poder decidir lo que es correcto, lo que en realidad se debería hacer, de lo que no se debería hacer. Por eso es que nosotros sabemos que tenemos que dormir al día siguiente, tenemos que hacer otras actividades, no es solamente el examen, no es solamente esa presentación, y entonces ya al no decidir bien, entonces puedo tomarme toda la noche, todo el día sin hacer otras actividades más que estar estudiando. Entonces no estoy con una capacidad de juicio ideal en ese momento. Está precedida o seguida de una depresión inhibida, es recurrente, o sea que ya hubo en otras oportunidades eso. En cambio, la felicidad no lo es. Y bueno, voy a hacer un corte acá y les voy a volver a invitar para que posteriormente podamos hacer algunas aclaraciones más sobre el tema que todavía aún falta. ¿Ya, jóvenes? Porque se me está por cortar. Ok. ¿Ya? Ahorita les invito de nuevo.